Pues buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos un día más, una noche más, ah, al lado de ustedes aprendiendo un poco sobre programación. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Enrique Tolentino y pues ya saben que andamos aprendiendo en estos días un poco sobre pues la gente que a lo mejor se ha metido con el tema de programación, pues andamos aprendiendo eso. Como les digo, mi nombre es Enrique Tolentino, instructor de Tolegasoft. Pues quienes estuvieron el día de ayer, pues ya saben más o menos de qué se trata el tema que estamos tratando, perdón, que estamos aprendiendo aquí. Y pues quienes no estuvieron el día de ayer, pues bienvenidos. Básicamente lo que estamos aprendiendo, la clase que estamos impartiendo para todos ustedes completamente gratis es enfocada a todas aquellas personas que pues tienen interés de aprender algo de programación, este, o que quieren introducirse al tema, o simplemente quieren entender mejor el tema de la tecnología, de cómo funcionan las aplicaciones, los programas. Eh, para todos ustedes, les va a servir esto. Hay que aclararlo, de aquí no vamos a salir siendo expertos en programación, simplemente es ayudarlos a dar esos primeros pasos que, pues bueno, que a veces son difíciles porque no sabemos o nadie nos dice cómo darlos o en dónde darlos. Em, Espero que estén muy bien todos. Por ahí va ya en el chat, buenas noches, Moreno, Sebastián. Pues bueno, yo aquí me voy a estar echando un tecito aquí donde vivo yo hace mucho, mucho frío hoy. Que de vez en cuando le voy a estar dando un trago, si no me voy a congelar. Em, Muy bien, dando un pequeño repaso de lo que vimos ayer, nuevamente para las personas que no estuvieron. Pues ayer platicábamos un poco acerca de las representaciones que existen de la programación, que pues se le conocen como algoritmos. Y pues bueno, esos algoritmos, pues se pueden representar de cuatro maneras diferentes. Este, por cierto, antes de continuar, muchas gracias a todos los que están dejando sus likes, a todos los que nos están ayudando compartiendo. De verdad, infinitas gracias. Ustedes nos ayudan a llegar a más gente y pues que más gente se beneficie de estos temas. Em, Perdón, decía que estuvimos viendo sobre las cuatro maneras que existen para nosotros, en la que nosotros podemos representar un algoritmo o lo que conlleva un algoritmo más bien. Em, entonces, estas cuatro maneras son el lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas de flujo y programas. Em, Muy bien, el día de hoy vamos a poner esto en práctica. Todo lo que platicamos el día de ayer, pues vamos a buscar que lo comprendamos ya de una forma un poco más práctica para ver si están quedando claros los conceptos y que no se quede nada más en pura teoría. Porque pues hay que resaltar, nosotros en Tolegasoft siempre buscamos que nuestros cursos, nuestras capacitaciones, em, ya sean individuales, que ustedes nos busquen, o empresariales, siempre tratamos que sean, pues lo más prácticas posibles, es decir, que la teoría sea la mínima indispensable para entender un tema, pero que en general, se entiendan los temas a través de la práctica. Entonces, para nosotros aprender a programar, lo que tenemos que entender primero son estos conceptos, tenerlos claros en la teoría, pero hay que también tener claro que para aprender a programar
lo más, si tú nunca has programado y nunca has hecho nada de esto, lo más recomendable es, sin lugar a dudas, no sentarte y empezar a programar de inmediato. Lo que nosotros recomendamos es, pues, hacer ejercicios que primero fortalezcan capacidades de raciocinio y también que fortalezcan tu lógica de programación. Este, Esto pues hacerlo a través de varios ejercicios y uno de ellos pues es el trabajo. Primero que nada, pues como les decía, la clase pasada estuvimos hablando sobre las 4 etapas para llevar a cabo un programa. Y pues bueno, esas 4 etapas corresponden también a estas 4 maneras en que nosotros podemos representar un algoritmo. Entonces estas 4 maneras vamos a trabajarlas hoy. Nada más vamos a empezar con un pequeño ejercicio donde nosotros lo primero que tenemos que entender o tener claro es que necesitamos identificar este problema basado en lo que habíamos visto en la clase de ayer. Tenemos que identificar un problema y tratar de resolverlo con un algoritmo. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar primero el lenguaje natural para nosotros entender el problema. Habíamos dicho que el lenguaje natural no es otra cosa más que el verbal. Y también también decíamos que para ya plantear nosotros una solución, pues ya podemos acudir a cosas como código o diagramas de flujo. El día de hoy vamos a estar trabajando principalmente con pseudocódigo. Entonces, para empezar, déjenme ir por mi pizarra porque vamos a estar haciendo algunos ejercicios. Les recomiendo que tengan ahí a la mano papel y algo con lo que apuntar. Este, lo que vamos a entender el día de hoy es un problema, la verdad, bastante sencillo, pero tenemos que empezar ya a desarrollar esa lógica de estar pensando en los pasos que platicamos el día de ayer. Entonces, lo primero es entender el problema. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, yo quiero, en este caso voy a plantear el problema a lo mejor más simple que se le pueda ocurrir, que es, este, cruzar la calle. ¿Ok? Entonces, nuestro problema es que necesitamos cruzar la calle. Partimos de esto. Entonces, cuando nosotros necesitamos cruzar la calle, ¿cuál es la solución? Pues llegar al otro lado de la calle. Entonces, esa sería nuestra solución propuesta. La solución sería atravesar la calle, o más bien llegar al otro lado de la calle. ¿Sí? Esa sería nuestra solución. Ahora, esto de aquí que nosotros tenemos sería nuestra propuesta en lenguaje natural. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ya una vez que tenemos definido el problema, que es
nuestra definición, nuestro paso de definición, necesitamos este, hacer ahora la solución que le conoce como pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Muy simple. Es una representación a manera de texto en la que nosotros, pues digamos que podemos expresar de una forma más explícita la solución que estamos proponiendo. Entonces, en un pseudocódigo, sí, se hace con palabras, también se hace con lenguaje natural escrito, pero este siempre tiene que ser escrito, a diferencia del lenguaje natural, la primera parte del lenguaje natural, este, que está dentro de la definición, este, pues estas tiene la posibilidad de ser verbal o escrito. Y en el caso de el pseudocódigo siempre tiene que ser escrito para poder ser considerado como pseudocódigo. Entonces, nos vamos a centrar en el pseudocódigo, nos centramos en la solución, en detallarla más y en hacer que, pues ahora sí que nuestra solución sea más clara, sea más explícita y que no sea ambigua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, tomando en cuenta que lo que necesitamos es cruzar la calle, lo primero que tenemos que hacer es pues pararnos en la banqueta, ¿sí? Y pues lo podemos también expresar como el extremo A de la calle, ¿sí? O el lado A. Vamos a decirle el lado A. Ya que estamos en el lado A, estamos esperando. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a la derecha y después aquí tenemos que tomar una decisión. Si viene un coche o un auto, entonces debemos esperar. El siguiente paso sería mirar a la izquierda y lo mismo, si viene un coche, ¿no? Discúlpenme, tuve aquí una pequeña falla técnica. Si viene un coche o un auto, pues entonces también debemos esperar. ¿Qué pasa? Si la calle está libre, debemos cruzar al otro lado. ¿De qué lado? Digamos que le vamos a llamar lado B.
Y pues lo siguiente pues es llegar al otro lado. ¿Sí? Entonces, em, si se fijan, nosotros de una instrucción simple y a lo mejor ambigua, obtuvimos, sería uno 2 3 4 5 6 7 8 instrucciones que una persona debería normalmente de seguir o que hacemos inconscientemente para nosotros cruzar una calle. Pero a la hora de comunicarlo, lo hacemos de forma muy ambigua, nada más decimos, cruza la calle, llega al otro lado. ¿Esa es la instrucción o esa es la solución? ¿Ok? Pero ¿cómo lo haces? No, pues en el pseudocódigo lo que buscas precisamente es eso, buscar cómo hacer este justamente una tarea, pero a manera súper detallada. Tienes que buscar todos los detalles posibles para que la solución sea lo más acertada posible. Esto de aquí, estos pasos que están acá, se le conoce como pseudo código. Entonces, ese pseudocódigo nos va a servir a nosotros para, a manera de análisis, pues entender realmente qué es lo que necesita como solución el usuario o quien nos esté planteando el problema. Porque si nosotros ya sabemos que realmente todo esto es lo que se necesita para cumplir la solución que le propusimos al inicio, pues cuando nosotros hagamos un programa vamos a entender que la solución no es tan sencilla como lo parecía, lo que tenemos que hacer una serie de pasos. Muy bien. Esto sería básicamente un pseudocódigo. Ahora, vamos a plantear otro problema. Un nuevo problema, por ejemplo, puede ser que yo necesito, este, mi problema es que la televisión está apagada. ¿Ok? Partimos de un problema muy simple. Pueden ver. Entonces, este problema yo lo tengo que solucionar. Entonces, ¿cuál es mi solución? Mi solución es encender la televisión. Simple. Pero una acción tan simple o una solución tan simple se puede volver tan compleja como nosotros queramos o nosotros nos lo imaginemos de acuerdo al análisis, que es la parte este, que platicábamos, que es la parte de el análisis. Ahorita estamos en esta etapa. Entonces, durante el análisis, nosotros tenemos que determinar realmente qué sucede para nosotros poder entender la televisión. Entonces, supongamos que pues tenemos la televisión enfrente. Entonces partimos de que tenemos dos opciones. La primera es, pues, obviamente, tomar por em, preguntarnos, ¿la televisión
tiene control remoto. Nos vamos a ir por la definición compleja de nuestra solución. ¿Televisión tiene control remoto? Si la respuesta es sí, nos vamos a ir por el camino 1. Si la respuesta es no, nos vamos a ir por el camino 2. ¿Ok? Entonces, si la televisión sí tiene un control remoto, lo que vamos a hacer es tomar el control, oprimir el botón de encendido en el control y cambiar al canal con el control. ¿Ok? Esa sería la solución si la televisión tiene un control. Si no lo tuviera, lo que tenemos que hacer es directamente pues acercarnos a la televisión y oprimir el botón de encendido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, al final, pues a lo mejor aquí también cambiar el canal. Pero aquí este botón de encendido es de la televisión. ¿Ok? Entonces, en ambos caminos llegamos al mismo propósito, que es tener la televisión encendida en un determinado canal. Pero en ambas soluciones tuvimos que hacer cosas diferentes porque pues, nos topamos con una limitante. La televisión no tenía control, pues en realidad no podemos, pues ahora sí que oprimir el botón del control porque no existe. No puedes hacer algo. Muy bien. Entonces, este básicamente sería eh, el pseudocódigo y este de acá sería el lenguaje natural. Probablemente nos estemos preguntando, bueno, ¿de qué me sirve estar definiendo todos estos pasos? ¿O por qué tengo que estar pensando en estos pasos? Muy sencillo. Una computadora, cuando tú le das una instrucción, tienes que especificarle o ser tan específico como la computadora lo necesita. Y las computadoras normalmente necesitan instrucciones muy, muy específicas. Si tú no lo haces así, se va a tornar a ambigüedades en tu solución. Porque probablemente la computadora va a tomar decisiones basadas en otras cosas que tú no le definiste, que tú no fuiste claro. Entonces, si tú defines desde el principio, este, pues, cuáles son realmente las instrucciones exactas que tú necesitas ejecutar, no vas a tener problema. Entonces, digamos que para nosotros empezar a desarrollar esa lógica o ese entendimiento de cómo funciona un programa o un ritmo, o bueno, en este caso a lo mejor, um, este, pues sí, cómo opera una computadora,
pues nosotros tenemos que empezar a pensar que fuéramos robots. Mecánicamente, ¿qué hago? ¿Qué hago inconscientemente para resolver este problema que estoy pasando? Muy bien. Entonces, lo primero también que nosotros debemos de considerar a la hora de estar haciendo esto es tener bien claro el problema. Ahora, vamos con uno un poquito que vamos subiéndole complejidad. ¿Ok? Lo siguiente, este, el siguiente problema que nos vamos a plantear es que yo necesito saber qué hacer para mi cuarto con una lámpara. Yo ya tengo una. Entonces aquí, este es mi problema. Vamos a quitar la parte aquí de qué hacer. Mi problema es que yo necesito alumbrar mi cuarto con una lámpara. Y nos está dando de información adicional que nosotros, bueno, que la persona que está teniendo este problema ya tiene lámpara. Muy bien. Ahora, esto hay que también pensarlo, si recordamos ahí matemáticas, se asemeja mucho a problemas razonados. ¿Ok? Son problemas, son como enunciados, y estos enunciados pues hay que resolverlos. Muy bien. Entonces, tenemos este problema. Como les digo, nuestros problemas se pueden resolver de una forma muy simple, ambigüedades, pero en eso decae la solución, digamos, al lenguaje natural. Entonces, la solución con ambigüedades, digamos, del lenguaje natural, pues sería básicamente que conectes una lámpara, no más bien pongas lámpara en tu cuarto, la enciendas. Esta sería una propuesta de solución dentro de mi raíz. Sería una propuesta de solución dentro de mi etapa de definición. Recordemos que dentro de la definición nosotros tenemos la posibilidad de, de no proponer soluciones tan, no simplemente soluciones que pues con el simple hecho de escucharlas te hagan sentido y pues que se puedan tomar como válidas. Entonces, si nosotros ya proponemos una solución con pseudocódigo, durante nuestro análisis, eh, pues ¿qué tenemos que hacer primero? Lo primero, em, como les decía, puede ser muy simple, que tan sencillo como vas, pones y aprendes en lenguaje natural, pero aquí no estamos para dejarlo ambigüedades. Tenemos que pensar cómo sería o cómo lo evaluaría ahora sí un robot. Lo primero es que partimos
de que tenemos una lámpara. La primera pregunta sería, lo primero que nos preguntaríamos sería, ¿la lámpara funciona? Si la respuesta es sí, lo que tenemos que hacer es ahora preguntarnos, ¿la lámpara está enchufada o conectada? Si la respuesta es sí, pues entonces tenemos solamente que encenderla. Sencillo, más la enciendo. Si la respuesta es no, primero tengo que enchufarla y después encenderla. Si la lámpara no funciona, aquí ya terminamos con la lámpara cuando sí funcionaba. Si no funciona, que sería este caso, lo que tengo que hacer es conseguir otra lámpara. Enchufarla y encenderla. ¿Ok? Esta sería mi solución en pseudocódigo a tener que encender una lámpara. Tomando en cuenta lo que decía, eh, que pues yo ya tenía una lámpara. Yo no hubiera tenido una lámpara desde el principio, pues no me hubiera hecho esta pregunta y me hubiera pasado a lo mejor directamente acá. No tenía una lámpara, pues ya tenía que ir directamente a conseguirla, eh, enchufarla y luego ya encenderla para poder alumbrar el cuarto. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, creo que se va entendiendo la parte de pseudocódigo, que pues es hacer una solución o plantear una solución de manera, sea pues escrita, pero considerando todas las vertientes posibles que tiene la solución, todos los caminos que nosotros nos vamos a topar para llegar a resolver esa solución. Muy bien. Vamos con algo un poquito más complejo, más complejo, más estructurado. ¿Sí? Mi problema en esta ocasión sería, em, necesito comprobar si un número es divisible entre 3. Aquí pues es divisible o no. Es divisible o no entre 3. Este es mi problema. Mi solución en lenguaje natural, ¿cuál sería? Pues bueno, partimos, partimos de que pues las matemáticamente
las divisiones, em, pues digamos que partimos de que la definición matemática de una división es que, por ejemplo, un número n, el que sea, es divisible entre otro número, a lo mejor le podemos llamar k, siempre y cuando la división, bueno, no siempre y cuando, y si la división n entre k es exacta, el residuo va a ser cero, ¿ok? Entonces, em, vamos a partir de esto. Nuestra solución va a ser, digamos, dividir este, el número entre 3, verificar el residuo. Este es nuestro problema, perdón, esta es nuestra solución a este problema. ¿Ok? Si nuestro problema es comprobar si un número es divisible entre 3, ¿cómo empezamos? De entrada dentro de esto, perdón, dentro de nuestro análisis o dentro de nuestra etapa de análisis, em, supongamos que nosotros pues ya comprobamos esto que nos está diciendo es real el problema, pero pues sabemos que para poder hacer una división necesitamos dos números. Entonces nosotros ya tenemos el 3, que es el número entre el que se va a dividir, pero necesitamos otro número que a lo mejor le vamos a llamar n, donde n va a dividir a 3. Entonces vamos ahora a plantearlo un poco más estructurado, como si lo estuviéramos programando. Entonces, también ahora, a diferencia de este programa contra los anteriores, es que ahora vamos a necesitar una entrada de datos. Esa entrada de datos pues va a ser el número n que yo necesite para poder hacer esta comparación y decir y verificar si ese número pues, es visible. Entonces, este número n yo necesito que entre mi programa. Entonces aquí, dentro de mi pseudocódigo, yo necesito primero definir que voy a tener de entradas un n que es un número entero. Y como salidas voy a tener un sí o un no, dependiendo de pues la respuesta. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo plantearía mi solución en pseudocódigo para yo poder hacer las entradas y las salidas? Perdón, sí, las entradas y las salidas que propuse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que, pues bueno, sabemos, que les decía ahorita, que cuando tú divides n entre k, si la división es exacta, pues el residuo va a ser el resto del- de la división va a ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues a lo mejor, leer un número. Una vez que leemos ese número, que a lo mejor nos podemos imaginar que pueda ser, pues estemos tecleando o estemos durando en algún lado,
lo que vamos a hacer es dividir, bueno, más bien, vamos a tomar el residuo de la división n entre 3. ¿Por qué digo tomar directamente el residuo y no hacer la división y luego después tomar el residuo? Bueno, en porque existe una operación que se le conoce como módulo, en donde nosotros lo podemos expresar de esta manera. Pues es el símbolo de porcentaje, pero si lo expresamos nosotros así, normalmente en programación quiere decir n módulo de 3, que esto lo que va a traer, a diferencia de esto, nos traería, por ejemplo, si n vale 3, esto de aquí nos traería 1, porque 3 entre 3 es 1. Pero esto de acá, si n valiera 3, 3 módulo de 3, esto nos da 0, porque básicamente esta operación lo que nos trae es directamente el residuo de la operación esta de aquí. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo planteamos de esta manera. Ahora, eh, lo siguiente ahí pues sería este si, si el resultado, más bien, si el residuo, perdón, es 0, entonces imprimimos sí en pantalla. Si no, entonces pues nos mostramos no en pantalla. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros ya pudimos resolver un problema por un poquito más elaborado, donde nuestro problema principal era comprobar si un número es divisible entre o no. En este caso lo resolvimos de una forma bastante sencilla, pero hay un paso extra que definir las entradas y las salidas de nuestro. Entonces, como les decía, la etapa de análisis es de las más importantes porque nos permite definir exactamente qué es lo que nosotros queremos trabajar con solución. Y esto de acá, el análisis, no está bien definido, nuestra solución se va a hacer basada en esto. Perdón, nuestro diseño y nuestra o programación se va a hacer basada en esto. Si esto está mal definido, mal analizado, pues no, nunca vas a llegar a una solución correcta, ¿ok? Ya implementada. Entonces, muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de programación, normalmente hablamos de código, pero también habíamos dicho que hablamos sobre diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo se basan en, pues, normalmente en pseudocódigo o en soluciones. Ahora, hay ocasiones en las que pues personas
dependiendo también del nivel que tienen o el entendimiento que ya tienen para la programación. Pueden usar una, pueden usar la otra o incluso pueden usar el correcto, el deber ser, se supone que es dos, según la metodología. Sin embargo, sabemos que pues las metodologías a veces tienen un paso de más que pueden omitir y no necesariamente está mal hacerlo. Entonces, em, hay que tener en cuenta que un pseudocódigo puede ser tan valioso como un diagrama de flujo, pero muchas veces la gente, las empresas, opta más por los diagramas de flujo porque son más gráficos. Es decir, tú puedes ir siguiendo un diagrama, mostrarle un diagrama a alguien que a lo mejor sea tan te va a entender el concepto por simplemente ir siguiendo el flujo. ¿Ok? Entonces, em, para nosotros poder entender un diagrama de flujo, tenemos que entender bien, pues ahora sí que varios conceptos que pues vienen siendo, em, se le conocen como control de flujo de, de los diagramas de flujo y de los programas. Entonces, estos controles de flujo pues se basan en estructuras básicas dentro del diagrama de flujo que ver ahorita. Entonces, pues vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de un diagrama de flujo, normalmente hablamos de cosas que van siguiendo paso, pues, paso, pues otro paso, y así tantos pasos como necesarios. Sin embargo, pues también para tener un entendimiento mejor, más estructurado, se tiene un estándar sobre la forma en la que se tiene que dibujar un diagrama de flujo. Los diagramas de flujo, por lo general, usan eh, lo que vienen siendo tres estructuras básicas, que pues viene siendo la estructura secuencial, la selectiva y la iterativa o repetitiva. La secuencial es la más simple, y pues bueno, con esto vamos a nosotros a entender a lo mejor algo muy similar a esto que acabo de dibujar aquí. Entonces, la secuencial, es decir, es muy simple, es yo marco un inicio, que el inicio y el fin siempre van en un óvalo. Y como secuencia, yo marco una flecha que me dice hacia dónde está avanzando mi diagrama. Y después yo tengo la ejecución de un paso, donde la ejecución de un paso siempre tiene que ir dentro de un rectángulo. ¿Sí? Siempre que nosotros vemos un rectángulo dibujado, se refiere a una ejecución. Paso. Después, pues, obviamente siempre tenemos nuestras flechas de continuación. Nosotros podemos tener tantos pasos como nosotros necesitemos, pero también tenemos instrucciones, que a lo mejor no necesariamente son pasos, perdón, ejecuciones, tal cual, sino que pueden ser, por ejemplo, una acción de entrada de información que se representa como una especie de romboide o trapecio, que pues esto sería la lectura.
de un dato. Ya que nosotros tenemos definido esta parte, también tenemos la posibilidad de mostrar o imprimir información, también así se le conoce, que es cuando nosotros calculamos el poder tener, mostrar un dato en pantalla, así decirlo, y eso se representa con esta figura. Es como una especie de rectángulo, pero tiene aquí como un semicírculo. Entonces esto de aquí es una impresión. De hecho, no sé por qué apunté los nombres de las figuras. Tiene signo, fin, y de acá tiene signo, de entrada de datos. Puede ser una pantalla. que- ah, em, y bueno, estos son los más típicos de una ejecución secuencial. Aquí es una ejecución en secuencia uno tras otro, y pues podemos culminar. Siempre tiene que iniciar, terminar con un óvalo, uno de inicio obviamente y otro de fin. Pues ya tenemos el plano secuencia. Esto de aquí pues es un diagrama de flujo. Cuando nosotros tenemos un diagrama de flujo, siempre, independientemente de qué estemos representando, siempre tenemos que tener un inicio y un fin. Muy bien. Em, ¿Qué más? Muy bien. Denme un segundo porque se me está acabando la batería. Muy bien. Disculpe. Les decía, esto que tenemos aquí, pues sería una secuencia de ejecución, vaya, secuencial, valga la redundancia. Em, y siempre tenemos que tener, independientemente de qué es lo que estemos representando y cuáles sean los pasos
acciones que tengamos en medio tienen que ser siempre un inicio y un fin. No podemos tener diagramas de flujo sin pues podemos iniciar un diagrama de flujo, eso está claro, por eso es obligatorio. Si tú tienes un diagrama de flujo que no tenga fin, pues se va a tomar como que no está bien. Lo siguiente que tenemos que representar normalmente en este tipo de estructuras se le conoce como estructura selectiva. Lo voy a apuntar por aquí. Ok. La estructura selectiva es muy sencilla. Normalmente se le conoce la estructura sí, entonces, o pues ya en programación if. Y pues normalmente tiene como planteamiento una respuesta de verdadero o falso. Y pues plantea la selección que tú tienes entre dos con base pues, en la evaluación de opción. Entonces, por ejemplo, nosotros en una estructura selectiva la podemos representar así, en un diagrama de flujo. Se representa con un Soy muy malo dibujo. Se representa con un diamante en donde normalmente aquí en medio se pone la condición y también más común aquí también ya cada si nos fijamos en libros o publicaciones de gente hay quienes dicen que la estructura selectiva el resultado presenta a la derecha sí y a la izquierda no. Hay, esa es una posibilidad, es una de las que plantea. La otra es donde se dice, bueno, pues obviamente se toman caminos dependiendo del resultado de esto. Okay. Ahora, esa es una posibilidad. Otra que para ser sincero, es la que me gusta, es que igual, la decisión, la, sí, la decisión siempre se representa con un diamante, la condición en medio. Pero a mí la que más me gusta es que pues llega un flujo, bien, donde se parte en dos, pero se va hacia la derecha, la respuesta no, y hacia abajo, cuando la respuesta de la evaluación de esto es sí. A mí gráficamente, sinceramente esta creo que dice más, pero a la hora de estar ya escribiendo el diagrama, para mí esta se me hace práctica y también siento que me ahorra espacio. Entonces es la que normalmente yo uso.
y que me van a estar viendo. Este, pero que, que es cada quien, pues, y también conforme se vayan a... Em, entonces, para mí, el que yo uso es esta forma, que es la continuación de un sí hacia abajo. Por lo general, cuando tú haces la evaluación, eh, el sí es el flujo natural que va a tener tu programa. El no normalmente usa, eh, perdón, se usa o se entiende como una vertiente de si eso no se cumple, entonces, ¿qué harías? Y para mí el sí es, pues, se cumplió, debe de ser, sigue, ¿no? Por eso yo uso esto. ¿Qué más? Pero bueno, en general la estructura selectiva siempre la representamos, pues se le puede conocer como diamante o rombo. Entonces, esto pues en programación se le conoce en español un sí, entonces, pues ya en literal programación o en inglés, if. Ok. Em, y por último, obviamente ahorita los vamos a ver así un poco por encima, pero los vamos a estar viendo un poco más a detalle el día de mañana. Por último tenemos lo que se le conoce como estructura repetitiva. Y pues aquí también repetitiva o también se le conoce como iterativa. Aquí también las palabras en realidad son sinónimos, pero pues ahora sí que depende de cada quien como le quiera llamar. A mí personalmente me gusta más la palabra iterativo, suena más pro, más chida. Y pues sinceramente pues está padre. Básicamente las estructuras iterativas o repetitivas eh, se usan para que dependiendo de una condición ante flujo normal determines si tienes que volver a repetir otra vez una cierta parte del flujo. ¿Ok? Entonces, la manera en la que se representa esto es que pues tú tienes un flujo, digamos, normal, paso, es súper feo. Tienes tu paso y luego otro paso y otro paso. Entonces, ya que tienes esto, a lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo necesito saber que si se cumple una condición, entonces estas estructuras repetitivas se representan así.
Entonces, em, lo más común es ver este tipo de cosas. Entonces, tú tienes un cierto flujo, unos ciertos pasos, que son estos de acá. Voy a ponerlo de otras anotaciones. Estos pasos que tú tienes aquí, pues digamos que son tu flujo repetitivo o iterativo. Y este de aquí, pues es tu condición. Esta condición determina si se ejecuta otra vez el flujo iterativo. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo como ocurre es, se ejecuta esto, se evalúa la condición. Si la condición es verdadera, se vuelve a ejecutar. Y así sucesivamente nos vamos dando vueltas hasta que esa condición ya no se cumpla. Continúa con el flujo normal, es decir, sale de este que también se le conoce mucho en la programación como un ciclo. ¿Ok? Entonces, ya que se termina de ejecutar nuestro ciclo, es decir, se rompe la condición esta, nos da un falso, un no, una respuesta negativa, ya continúa con el flujo normal y podemos continuar hasta terminar nuestro programa. Muy bien. Entonces, básicamente estas son las tres estructuras que existen en un diagrama de flujo y en un programa. Bueno, más bien son las tres estructuras básicas de un diagrama de flujo y de un programa. Donde pues tenemos la estructura secuencial, que pues es todo seguido. Tenemos la estructura selectiva, que es pues ahora sí que todo, ¿cómo se le podría decir? Tomando una decisión, es la guión. Tiene la... Bueno, la estructura selectiva pues no es otra cosa más que tú vas por un camino normal y tomas una decisión para ver si tomas un camino u otro dentro de tu programa. Y por último tenemos la estructura iterativa, donde la estructura iterativa, este, pues ahora sí que tiene la posibilidad de ejecutar varias instrucciones o varios pasos varias veces, dependiendo de si una condición se cumple o no. Y en el momento que la condición se deja de cumplir, continúa con el flujo normal sin estarse repitiendo el ciclo de ejecución de esos pasos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente eso sería la clase de hoy. Mañana continuamos. Antes de irnos, pues quisiera ver si hay ahí alguna pregunta o algún comentario que tengan antes de dejarnos y continuar el día de mañana. Em, Muy bien.
Pues a los chat. Saludar a los que están ahorita en el chat. Bueno, Sebastián, buenas noches. Moise FC también. ¿Cómo están? Juan Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Sí, ya listos, hay que darle. Hugo Velázquez, ¿qué lenguaje enseñaremos? Bueno, vamos a tratar de trabajar con un lenguaje estructurado. eh, Probablemente todavía no está eh, 100% definido, necesito ver cómo vamos avanzando, pero muy probablemente sea algo de C, C++ o C Sharp, más que nada por practicidad. Eh, Bien, tu respuesta estuvo bien. Eh, Gracias. Em, Jorge, la idea es proponer un estándar en todos los diagramas que armamos. Sí, de hecho, pues el propósito de los diagramas de flujo es justamente eso, estandarizar las respuestas, eh, pues esas respuestas que cualquiera que sepa leer un diagrama, pues las pueda entender. Eh, Vicio para diagramar. Fíjate que sí lo uso, pero ya casi no. Hay algunas herramientas que están bien bastante completas. El último que utilicé es uno que se llama... eh, se me fue el nombre. Creo que se llamaba Leafy o algo por el estilo. Em, lo uso mucho en el trabajo porque creo que tienen licencia. Pero está bastante completo. El vicio ya tengo rato que no lo uso, pero sí lo he usado. Mm, Pantaleón, todo bien, qué bueno, todo bien. Para que sigamos así sin dudas. Eh, Juan Carlos Rosales, muchas gracias, nos vemos mañana. Pues excelente, nos vemos mañana. Si no hay más preguntas, no hay ningún comentario, pues entonces pues lo dejamos para mañana. Nuevamente muchas gracias a todos por asistir, por darse la vuelta, por dejar su like, por compartir y por ahí que estuvieron compartiendo y de hecho se los agradezco bastante. Si no hay más, pues muchas gracias por acompañarnos, por vernos, por compartirnos y nos vemos el día de mañana. Muy bien, hasta la próxima. Nos vemos.